Bien, ¿qué tal, hermanos? Lamento mucho la interrupción con el video anterior, pero sucede que vino una hermana. Se interrumpió porque el celular se descargó y también porque justo después vino una hermana en Cristo. Así que tuve que atenderla y ministrar y pues en este momento mi esposa se está encargando de ella, pero vamos a continuar con la segunda parte del video de diezmar o no diezmar. Así que si me estás escuchando, me gustaría que me mandaras un ok para asegurarme de que me estás oyendo y saber de que todo está bien. Y vamos a continuar con la segunda parte sobre el tema del diezmo. Y no se puede hacer así de breve. Yo tengo que demostrártelo con escrituras, porque detractores van a haber siempre, personas que se oponen. Así que para poder tocar el tema del diezmo tengo que enseñártelo escritura por escritura por escritura para que quede contundentemente eliminada toda duda. Muy bien, la última vez hablamos sobre Miqueas 6:8, donde te mostré la justicia. Te dije que cuál era la voluntad de Dios, cuál era la ley de Dios, y te dije que la voluntad de Dios está en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente que hacer justicia. Y esa es la palabra clave. Te lo leí que cuando Pablo estaba hablando de la generosidad, no estaba hablando de diezmo ni de ofrenda, sino de la generosidad, que es la caridad de Corintios 13, 1 Corintios 13, el capítulo del amor, que sin amor no eres nada. La verdadera traducción dice, sin caridad no eres nada. O sea que si tú no eres generoso, y si tú no das, no eres nada. De nada te sirve tener la unción, la predicación, la autoridad, la profecía. Podrás sanar enfermos, levantar muertos, podrás dar tu cuerpo para que lo quemen. De nada te sirve. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien. Entonces, el próximo texto es Isaías 58. Aquí te defino si es o no es cierto que la justicia es la voluntad de Dios. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, porque no están cumpliendo, y a la casa de Jacob su pecado, porque no están en la voluntad de Dios. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Cuál es el camino? Como gente que hubiese hecho justicia. O sea que la justicia es el camino. Pero como no han hecho la justicia porque están en rebelión y están en pecado, no pueden conocer los caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. O sea que dejaron la ley de Dios. Ellos quieren buscar a Dios, pero dejaron la ley de Dios y dejaron de hacer la justicia. Por eso andan en rebelión y en pecado. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. Entonces no puedes pedirle a Dios justos juicios si tú no andas en la justicia. Entonces aquí habla de que la justicia es el camino. ¿Quieren saber mis caminos? Como gente que hubiese hecho justicia. Para conocer el camino de Dios, tienes que conocer su justicia. Eso es lo que dice en Proverbios 2. Observa. Si clamares a la inteligencia, versículo 3, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee sana sabiduría a los rectos, que es sinónimo de justos, y es escudo a los que caminan rectamente, o sea, los que andan en justicia. Él es el que guarda las veredas del juicio, o sea, que guarda el camino del justo y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? ¿Cuándo entenderás la justicia,
cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Oh, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, dice el versículo 11. Oh, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Quiénes son los perversos? Perversidad, perversión es hacerlo todo al revés, caminar al revés, hacerlo todo para atrás. ¿Quiénes son los perversos? Los que dejan los caminos derechos para andar por sendas de tinieblas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Si tú ves, perversión es hacer las cosas al revés. Es pervertir, trastornar. Si tú quieres andar en el camino de Dios, debes de hacer la justicia. Porque si tú dejas la justicia, dejas la ley de Dios. Aquí está en Isaías 58. Al hacer la justicia, estás en el camino de Dios. Pero si dejas el camino de Dios, estás en rebelión y en pecado, según el versículo 1, y has dejado la ley de Dios, porque la ley de Dios es la justicia. Entonces dice, el ayuno, ¿no? Ay, el ayuno, que como ayunan, y dice Dios, versículo 6 de Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? O sea, la generosidad y la hospitalidad. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ah, eso es lo que Dios quiere de mí. Eso es el ayuno que a Dios le agrada. Entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, dice el versículo 9, invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá todo eso? Cuando digas, Él invocará y te oirá el Señor, clamarás y te dirá, heme aquí. Quiero preguntarte algo. Cuando tú le oras a Dios, Él te contesta, heme aquí. Cuando tú oras a Él contesta tus oraciones. Lo más seguro es que no. ¿Y por qué crees que es eso? Porque tú no estás cumpliendo con tu parte del trato. Este es el contrato que tú suscribes con Dios para cumplir su justicia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Muy bien, observa lo que dice aquí. Si dieres pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre. ¿Te acuerdas ese salmo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en las sequías saciará tu alma, o sea que vas a tener abundancia aún en medio de la escasez. Y dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bonita promesa. Esa es para los que hacen la justicia. No es para cualquiera. Pero yo doy el diezmo. El diezmo no es la justicia. No, Señor. Vete a Isaías 1. Si tú estás viendo este video y no viste la parte 1, tienes que ir a ver la parte 1 para entender que estoy hablando del diezmo. La pregunta es, ¿diezmar o no diezmar? Yo te voy a decir cómo es que yo entiendo el diezmo. Yo no te voy a imponer mi criterio. Yo te voy a dar esta enseñanza para que tú la consideres. Si tú quieres dar el diezmo y solamente das el diezmo, ahí viene el problema. Si tú quieres dar el diezmo y hacer la justicia, qué bien por ti. Pero si tú tienes que escoger entre si hacer la justicia o dar el diezmo y quieres quedar bien con ese pastor y le das el diezmo, aquí hay una advertencia para ti y te la voy a mostrar. Primero tienes que irte a Isaías 1. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Por qué le dice Sodoma y Gomorra si es Isaías? Si ya está destruida Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se destruyó en Génesis, en los días de Abraham. ¿Qué tiene que hablar Isaías como 1000 años más tarde de Sodoma y Gomorra? Porque en Ezequiel 16, versículo 49 dice: estos fueron los pecados de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, no cuidaron la mano del no fortalecieron la mano del menesteroso y del afligido. O sea que soberbia es que se creyeron más que los pobres, los dejaron morir y solamente comían para ellos. Eran bendecidos, prosperados y en victoria, y los pobres bien gracia. El que no trabaja no come, hermano Fausto. Sí que tuerces las palabras de su contexto, por eso es que te sale muy bonito. Isaías 1 habla de Sodoma y Gomorra porque Israel, Sión, y queda la hija de Sión, que es la iglesia, que es los judíos y los gentiles juntos, el pueblo de Cristo, como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos. Muy bien, mira lo que dice aquí. No me traigas, versículo 11, Isaías 1, este es importante. Son como Sodoma y Gomorra. ¿De qué manera son Sodoma y Gomorra? Porque dice en Jeremías, te lo voy a mostrar mejor, 16. Estoy seguro que es Jeremías 16, déjame ver. Puede ser Ezequiel. Creo que es Ezequiel. Vamos a ver. Ezequiel. Aquí está. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, las 5 ciudades, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea que les valía chancleta a los pobres. Aquí también, eso es lo que dice aquí. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, porque son Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo: como en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Igual de indiferentes al pobre, dejan morir de hambre al pobre. ¿Para qué me sirve, dice el versículo 11, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? No me traigas más vana ofrenda. O sea que tu diezmo es vana ofrenda. Todas tus primicias es vana ofrenda. El incienso me es abominación, dice el versículo 13. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. O sea, estoy harto, no lo aguanto más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, como el día de la Biblia, como todo este montón de tonteras que se inventan. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, como la Navidad, como el Año Nuevo, como el Día de Gracias, todo eso son abominación. Aborrecidas las tiene mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. ¿Por qué? Porque dice Isaías 58, entonces invocarás y te oirá el Señor. Versículo 9. Clamarás y él dirá: heme aquí. ¿Cuándo? Cuando partas tu pan con el hambriento y saciares el alma afligida, entonces, y cuando estás haciendo justicia, Dios escuchará tus oraciones. Pero si tú estás atrapado en esta religiosidad de convocar asambleas y fiestas solemnes,
día de reposo, incluye el sábado, luna nueva, cuando presentan sangre de bueyes, machos cabríos y carneros, animales engordados, todo eso es vano. Porque cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué? Porque no hacen justicia. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea que eran homicidas. No. Jeremías 2 te explica de qué está hablando. Está hablando de la indiferencia. La apostasía es cuando tú dejas la fe. ¿Cuál es la fe? Ya te dije, la obediencia al mandamiento de Dios, que es amar a tu prójimo. Mira lo que dice aquí. Jeremías 2:34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. O sea, que cuando uno deja morir al pobre de hambre, derramas sangre inocente. Aborreces a tu prójimo, eres un homicida, tal como lo decía Jesús y tal como lo dice también Juan. Mira lo que dice después en Isaías 1 otra vez. Lavaos, versículo 16, limpiaos. ¿De qué? De la sangre en tus manos. ¿Cómo? Arrepintiéndose de tu indiferencia y dándole de comer al pobre y salvándole la vida al hambriento. Quitad, versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, para hacer ¿qué cosa? Lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién es Él? Dios. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea que cuando dice en Santiago, juicio sin misericordia para el que no tenga misericordia, y la misericordia vence el juicio. Quítale la palabra misericordia, intercámbiala por juicio, y estamos hablando de que juicio sin misericordia para el que no haga la justicia. Pero el que haga justicia, su justicia vence el juicio. O sea que si tú haces la justicia, el juicio de Dios no te cae encima. Pero si tú no haces justicia, juicio sin misericordia vendrá sobre ti. Ese es el concepto primordial de lo que los cristianos de hoy se han olvidado. Viven solo para ellos. Bendecido, prosperado y en victoria. Y el pobre, bien, gracias. El que no trabaja, que no come. Nunca dijo eso la palabra. Son herejías. Cuando Pablo habló del que no trabaja, no come, se refería a zánganos, buitres, parásitos, que sabiendo que el pueblo de Dios daba al pobre, solo se les subían encima para comer de ellos y no aportaban nada al pueblo de Dios. No servían a Cristo, no oraban, no leían, no hacían nada. Eran acaparadores de Cristo. Simplemente, como todo cristiano ha experimentado, gente que Satanás manda para drenarte de tus recursos cuando tú podrías haberle dado a una persona que merecía para levantarse. No, tiene que venir un impío a chuparte la sangre. Y Jesús mismo lo dijo: vosotros no venís aquí porque yo les haya enseñado, sino venís aquí porque yo os di de comer ayer. Eso es lo que Jesús le dijo. Ustedes no están aquí por la palabra. Te lo voy a mostrar. Vosotros estáis aquí porque ayer os di de comer. Creo que es en Juan 6, no me recuerdo. Juan 6. Entonces en Juan 6 Jesús los expone y le dice: ustedes no vinieron aquí por mí, vienen aquí porque les di de comer ayer. Jesús les pelaba la cara, por decirlo así. Eso es lo que tienes que evitar. Gente que se aprovecha de un ministerio, que saben que tú le vas a dar. Aquí está, mira, Juan 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que buscaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca. Versículo 25. Y hallándole a Jesús al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Pero Jesús les enseña, en su cara les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que Jesús básicamente le está diciendo, ustedes solo vienen para comer. Entonces, volviendo a Isaías 58. Isaías 1, perdón. Mira esto. Aquí está. Dejad de hacer lo malo, ¿y qué es lo bueno? Haced justicia, dice Miqueas 6:8. Y si tú vienes de vuelta a Isaías 1:17, dice, aprender a hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es hacer el bien. Buscad el juicio. ¿Qué significa eso? Buscar hacer la justicia, la ley de Dios. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. O sea que la justicia no es algo que te cae en la cabeza cuando repites una oración, Jesucristo es mi Señor. La justicia se hace. ¿A quién? Al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al hambriento. Cuando hayas eso, entonces, ¿qué te dice Dios en el versículo 18? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyereis, ¿qué significa eso? Fe. La fe viene de oír, y de oír de la palabra de Dios y obedecer. Comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea que si tú no haces la justicia, el juicio de Dios viene. Así que la justicia te salva. Y por eso dice la palabra, en 7 diferentes lugares de la Biblia, el justo por su fe vivirá. Mira lo que dice el versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cuál es esa ciudad fiel? Jerusalén. Llena estuvo de justicia, o sea que fue fundada por el Rey de justicia y reinaba la justicia. En ella habitó la equidad. Eso es sinónimo de justicia. Pero ahora los homicidas, o sea los homicidas que aborrecen a su prójimo y lo dejan morir de hambre, como lo dice Jeremías 2 y como lo dice también, que te lo estaba diciendo, ¿sí? Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con aguas. Aquí hay mucha simbología espiritual que no voy a hablarla ahora. Tus príncipes, o sea, tus líderes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. Quieren ser bendecidos, prosperados y en victoria. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea que son impíos, avaros, que viven en su propia prosperidad, no viven en la piedad. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, igual que Jeremías 2. Dice aquí, versículo 25. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí que yo entraré en juicio contigo, porque como no hiciste justicia, viene juicio, porque dijiste no he pecado. O sea que Dios se convierte en tu enemigo cuando tú vives solo para ti. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, porque Jesús lo dijo, el que conmigo no siembra, contra mí desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Y dice después, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Versículo 26. Esta es una promesa y profética. Profecía que se va a cumplir. Restauraré tus jueces como al principio. El libro de Jueces en la Biblia en realidad es el libro de los justos. Los jueces son los justos. Por eso le llaman jueces. Los jueces son los justos, los líderes justos que obedecieron a Dios, hicieron justicia. Restauraré tus jueces
que son los justos, como al principio. Está hablando de Jerusalén. Y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y Sión, que es el pueblo de Dios, será rescatada con juicio, o sea que con justos y justicia, y los convertidos de ella con justicia, o sea que la ley de Dios será restaurada en esos días, porque el Rey de justicia reinará en la ciudad de justicia, y los justos reinarán con él en el reino de justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¡Tarán! Ahora, Salmo 112. ¿Sigues pensando que el diezmo es importante? La justicia es más importante. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vete ahora, otra vez, a ver lo que quiere decir eso. Proverbio 2. Mira lo que dice aquí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, que es lo mismo que los justos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda los caminos del juicio, o sea, del justo, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Oh, entonces, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que la justicia es la ley, la sabiduría, el mandamiento, el camino. Wow, es la ley real de Santiago. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos, que es lo mismo que los justos, será bendita. Esto es sinónimo. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. O sea que la justicia que tú haces ahora no solo te da fruto en esta vida, sino que también en la otra. Y eso es paralelo a 1 de Timoteo 6. Timoteo, en la carta de Timoteo, Pablo lo vuelve a decir de otra manera. Él le llama la piedad. Mira, piedad y contentamiento. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ya te enseñé cuál es el Evangelio de Cristo, ¿no? El Evangelio de Cristo es la justicia. Y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, cuando no es de ganancia, es de sacrificio. ¿Dónde dice eso? En 2 de Corintios 9. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. ¿Cuál es la administración? Suplir a los santos lo que les falta. O sea, darle a la iglesia y a los que hacen la obra de Dios. Haciendo esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la piedad, es la justicia. En obediencia a la justicia, profesáis obediencia al Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? La justicia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea que al darle a la iglesia y proveo para la iglesia, entonces estoy haciendo justicia. Exacto. Esa es la diferencia entre pensar en el diezmo y pensar en la justicia. Porque si tú piensas en el diezmo, te limitas a un 10%. Y de ahí no sales.
No, el 10% es lo que Dios manda. Tacaño. Ese es el problema. Todo el tiempo. Esa es la excusa de los cristianos para no dar. Todo el tiempo. Y aquí te lo dice, 2 Corintios 9. En cuanto a la administración de los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, o sea, de buena gana, de la cual yo me glorio entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que el ejemplo de ellos estimuló a los de Macedonia para que dieran también ofrenda. No era un diezmo, era ofrenda. Entonces, él dice que él envió a los hermanos para preparar la generosidad. No dice diezmo, dice generosidad. Vuestra generosidad. Y él dice, el que siembra escasamente, o sea, el que da escasamente, recibirá escasamente, segará escasamente. Pero el que da generosamente, generosamente también segará. Ese es el principio. Si tú siembras, cosechas. Y te dije, si yo te doy un balde de frijoles o de maíz, si tú te lo comes, hasta ahí llegó. Pero si tú lo siembras, se te multiplica. Es lo mismo con la ofrenda. Es lo mismo con la limosna. Tengo que seguirte enseñando. Sigamos. Okay. Entonces ya te enseñé en Isaías 1 de que Jerusalén será rescatada con juicio porque se restaurará la justicia, porque el rey de justicia reinará. Muy bien. Y Miqueas 6:8 te dice que es lo que Dios quiere de ti, lo que es bueno, que hagas justicia, ames la misericordia. El Salmo 112 te dice que su justicia permanece para siempre. Y esto lo cita Pablo en 2 Corintios 9. Y dice aquí, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que a Dios le gusta que des con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que a Dios le gusta bendecirte cuando das, porque le gusta que le des a los demás. Pero cuando solo para ti, entonces Dios no te va a dar. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Porque la justicia es su ley, su palabra. Por eso permanece para siempre. Muy bien. El hombre de bien tiene misericordia. Versículo 4 de Salmo 112. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, que es lo mismo que los justos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, o sea que es justo. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Porque Dios exalta a los justos y destruye a los impíos. Tú lo vas a leer en Proverbios, está en todos lados. Ahora mira, 1 de Juan 2, lo que dice. Versículo 29. Y sabéis que Él es justo. ¿Quién es justo? Jesús es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea que los que hacen justicia son los nacidos de nuevo. Así está la evidencia que naciste de nuevo. ¿No me crees? 1 de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y después dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oh, de repente todo empieza a casar y el rompecabezas se arma. Y cuando Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oh, no. Todo ese tiempo he estado equivocado, sí. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste la sabiduría de Dios, el conocimiento,
yo te desecharé del sacerdocio. ¿Y qué significa eso, hermano Fausto? Ya me está dando miedo. Tranquilo, vete a Proverbios 2. La sabiduría, cuando entre a tu corazón, entonces entenderás la justicia, el juicio y todo buen camino. Eso significa que la ley de Dios, el mandamiento, es la justicia, como te lo leí en Isaías 58. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer la justicia. Ahora te voy a enseñar la ley real. La ley real de la Biblia. ¿Dónde está? Está en Santiago 2:8. Mira con lo que dice el Señor. Dice la palabra que todos los mandamientos se resumen, toda la ley y los profetas, en este mandamiento. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real de los reyes y sacerdotes, conforme a la Escritura, o sea, conforme al Viejo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Oh no, todo este tiempo he estado equivocado. Sí, por eso mi pueblo fue destruido, porque le faltó la sabiduría y el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Perderás el sacerdocio de Melquisedec, y no eres justo si tú estás agarrado de la ley del diezmo y dejas la ley de la justicia. Mira lo que dice Isaías 3. Está hablando en Isaías 3, tú lo puedes leer todo, del fin del mundo, de cómo los impíos van a ser arrancados y desechados. Pero dice del justo, en Isaías 3:10, decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. O sea que el justo Dios le proveerá cuando no haya nada. ¿Qué tal? Eso es lo que te dice la palabra. Salmo 111, versículo 3, vuelve a decir lo mismo. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Porque la justicia es la palabra, es el camino, es el mandamiento, es la ley, y esa permanece para siempre. Eclesiastés 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, o sea que compartas tu pan. ¿Cómo es que el pan pasa al espíritu? Porque las aguas simbolizan al espíritu. Lo haces dándole a los demás, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, cuando el mal venga sobre la tierra, aquel que dio al pobre le presta a Dios, y entonces Dios te proveerá de vuelta. Por eso tú tienes que ahora darle al que tiene, al que no tiene, perdón, porque tú tienes. Y por eso dice Jesús: ahora que es de día, debo trabajar, porque pronto vendrá la noche que ya no se puede trabajar. O sea que es ahora que tenemos tiempo y trabajo y abundancia que le tenemos que dar al pobre, porque va a llegar el día que la moneda va a dejar de existir, y Satanás va a quitar la moneda precisamente para quitarte la justicia, y al quitarte la justicia te quitó todo: la salvación, la gracia, la protección, el mandamiento, el sacerdocio, el sacrificio, la alabanza, todo, la vestidura. Y eso es el problema. Es ahora que tienes que correr hacia la justicia. En el nombre de Jesús, hermano, te exhorto. Mira lo que dice Proverbios 21. Proverbios 21 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El justo da, es piadoso, da al necesitado y no detiene su mano, o sea que no le pesa dar. Mira lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Nadie se vuelve pobre por dar. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que es avaro, Dios lo maldice. El alma generosa será prosperada. Oh amado, deseo que seas prosperado conforme prospera tu alma al entendimiento de la justicia. Entonces serás prosperado. Y el que saciare, él también será saciado. Por eso decía Pablo que según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero hermano Fausto, me está confundiendo, me está cambiando mi teología. No,
Yo no te la estoy cambiando, te estoy trayendo de vuelta al camino de la justicia que te fue quitado por los fariseos modernos. Mira lo que dice en Lucas 12:33. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. ¿A quién se le da limosna? A los pobres, como Cornelio. Por eso Cornelio en Hechos agradó a Dios y Dios le mandó un ángel y le permitió que a un impío edomita, que era simiente de Satanás de Roma, tuviera el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque era nacido de nuevo. ¿De veras? ¿Cómo? Porque tenía la sabiduría suficiente para darle al pobre. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote. ¿Cómo hago esto? Dando limosna a los pobres. O sea que cuando Jesús decía, anda, vende todo lo que tienes y dale limosna a los pobres y entonces tendrás tesoros en los cielos, estaba refiriéndose a eso. Sí, es una cuenta bancaria espiritual. Cuando tú le das al necesitado, al pobre, al menesteroso y a la iglesia, pero no diezmo, estamos hablando de ofrendas a los hombres de Dios verdaderos, porque tienes que tener cuidado, porque ya te leí lo que dice Deuteronomio 23. Te lo voy a leer ahorita. Mira lo que dice Deuteronomio 23. No, pero lo dejamos para después. Hay un truco. Ten cuidado a quién le das tu diezmo. Sí, ni modo, eres tan cuña de que solo el diezmo vas a dar. Ten cuidado a quién se lo das. Mucho cuidado. Entonces, vete conmigo a Juan 13. Mira lo que hacía Jesús. Y después del bocado, Satanás entró ¿en quién? En Judas. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le había dicho eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea que era el que manejaba el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que fuese a darle algo a los pobres. O sea que era costumbre darle a los pobres del dinero que tenía el ministerio. ¿Conoces a un pastor que haga eso? No, ¿verdad? Dame. Cuando el hermanito necesita, vamos a orar por usted, hermanita, que Dios le provea. ¿De veras? Saca de tu dinero, payaso. Dale de tu dinero. Dad limosna de vuestro sustento, dijo Jesús, y entonces seréis limpios por dentro y por fuera. Un pastor que no da a sus ovejas no está apacentando a las ovejas. Entonces, cabe dentro de la maldición de Ezequiel 34 y Jeremías 23 y Zacarías 11. No, es el pastor inútil. Sí. Dios levantó una generación de pastores inútiles que no apacientan a las ovejas, ni persiguen a la descarriada, ni buscan a la pequeña. ¿Qué tal eso? Eso está escrito en la Biblia. Es profecía. Mateo 6, versículo 25, dice: hermano Fausto, pero yo no puedo, yo tengo hijos que cuidar. ¿De veras? Yo también. Eso no me impidió a mí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 31 dice: no os afanéis, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que busca primero darle al necesitado y Dios te dará lo que necesitas. Todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo están haciendo al revés. Y todo el tiempo que yo hablo con gente sobre la verdad de la justicia, me dicen: si lo que sea que yo le diga, usted no. No hay excusa. No hay excusa. Lee el libro de Enoc.
En el libro de Enoc dice claramente que solo los justos sobreviven el fuego. Todos los demás, ricos y la gente de dinero, van a ser consumidos con sus riquezas. El justo por su fe vivirá. Y dice el proverbio, el justo será guardado de la tribulación. Allá tú, si tú quieres seguir viviendo tu vida, siendo bendecido, prosperado y en victoria. Es tu problema. Yo decido seguir el camino de Jesús. Y veremos quién de los dos al final sale ileso y paradito de pie para ver a Cristo cara a cara. Yo que tú no me arriesgaría. Gálatas 2. Mira lo que dice aquí. Pablo fue y él recuenta cómo él llegó a conocer a Pedro, a Jacobo, a Kefas, Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, o sea que los aceptaron a Bernabé y a Pablo como discípulos, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron una cosa, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso es lo que caracteriza a la verdadera iglesia, que cuida al pobre. Malaquías 3, donde te dice que lleven los diezmos al alfolí, ya saben que es en esa bodega para darle al pobre. Miren lo que dice Mateo 25, versículo 31-46. Cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús separará las naciones unos a los otros, como las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a las cabras a la izquierda. Y el rey le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del justo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los que hacen justicia, le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero y te recogimos, o estuviste desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey, Jesús le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow. Así que si tú quieres amar a Jesús, debes amar a tu prójimo. Por eso es que dice que en el final muchos van a venir a decirle: Señor, Señor, y él va a decir: apartaos de mí, no te conozco. Y sigamos leyendo Mateo 25. Entonces, versículo 41, le dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces los impíos, las cabras, le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y irán estos, las cabras, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ay, hermano Fausto, pero yo le doy de comer al hambriento, mis hijos siempre tienen hambre. No es eso lo que te pide Dios. Y si tú solamente vives para ti y tus hijos, tu justicia no es mayor que la de los fariseos. Y Jesús lo advierte: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no veréis el reino de los cielos. Es un sencillo sistema. ¿Quieres todo? Tienes que dejarlo todo. Y nadie me cree. Muy bien, allá ustedes con su recompensa. Según siembras escasamente, entonces escasamente cosecharás. Yo creo que con lo que ya te leí está más que claro. No le veo más sentido seguir adelante. Vamos a resumirlo, ¿sí? ¿A quién le debe de dar? ¿A la iglesia o al pobre? A los dos. A los dos, hermano Fausto, ya me confundió. Te voy a enseñar por qué.
Porque Pablo dice en Corintios 9, segunda de Corintios 9, lo mismo que dice en Romanos 10. Te lo voy a enseñar. Esto era necesario hacer junto con lo otro, dice Jesús. Y Romanos 10 lo vuelve a decir. Observa esto. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la primera justificación. Cuando confiesas que Jesucristo es el Señor, confiesas y pregonas y tomas el sacerdocio de justicia por medio del orden de Melquisedec, que se establece a través de la confesión. Y la confesión de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Todopoderoso, Yod Jehová, que el Yo Soy, hecho en carne, es el inicio del sacerdocio. Y después dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, que dos personas hay aquí: las que van y predican y las que los envían. Tú puedes ser una de las dos. O tú vas y haces la justicia y haces el evangelio, o tú envías a alguien. Y para eso se necesita sustentar a los santos, como decía segunda de Corintios 9. ¿Entendiste ahora? Entonces, le das a la iglesia y le das a los pobres. Si tú vas a venir con tu sistemita de calculadora y ves cómo caza el 10% de tu justicia, estás muerto, estás frito. Porque la justicia no es el diezmo. El diezmo es apenas la punta de la justicia. Esto es necesario juntamente con lo otro. Lo más importante de la ley, de la enseñanza, es la justicia, la misericordia y la fe. Y todos estos dos capítulos que te estoy enseñando hablan de esto. Tú tienes que tener cuidado. Si en tu iglesia te dicen que si tú no das el diezmo le estás robando a Dios, es mentira. Mateo 25 te acaba de decir que así como lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste con Jesús. Y así como no lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste con Jesús. Así que si tú no le das al pobre, le estás robando a Dios. Porque dice el proverbio, el que le da al pobre, le presta a Dios. Y el que no le da al pobre, le roba a Dios. Y no lo dice así, pero es simple deducción lógica. El que le da al pobre, le presta a Dios. ¿Y quieres que te lo muestre? Aquí está. Proverbios 19:17. Ahí está, ¿eh? Al Señor le presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso es que dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Así que tú puedes decidir lo que quieras. Tú pagas el precio. Si tú eres un avaro y no das, entonces mejor no des. De nada te sirve dar de mala gana. Ya estás condenado, el infierno te espera. Disfruta lo que puedes aquí mejor. Ve y vete de viaje a España, a Miami, a Venezuela, a Perú. Ve a ver Machu Picchu. Anda, celebra. Haz así la obra de Dios si tú crees que eso es lo que te hace un hombre santo. Disfruta. Ve, gástate un carro nuevo. Vete en Semana Santa a Tela, Roatán, y deja morir al pobre de hambre. Adelante, hermano. Sí, celebra. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice la palabra. Muy bien, adelante. Yo no, yo decido ser justo, yo decido ser santo, yo decido seguir el mandamiento de Dios, enseñar el sacerdocio de justicia y recibir mi recompensa conforme. Porque yo sé la verdad y tú estás engañado. En el sistema religioso estás. Y por eso te voy a advertir una última cosa. Deuteronomio 23 dice algo bien interesante. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor. ¿Dónde está esa congregación ahora? En los cielos. En la congregación de los santos, en los cielos.
ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Señor para siempre. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los amonitas y los moabitas? Son los hijos de Lot con sus hijas, Moab y Amón. Por cuanto no salieron a recibiros con pan y agua al camino. ¿A quién? Al pueblo de Dios. No salieron a recibirlo con pan y agua. Cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam. Traduzcámoslo al lenguaje actual. No va a entrar al reino de los cielos el que prefiere darle su dinero a Balaams, a falsos profetas, a pastores para que se compren coronelas, para que se compren mansiones y construyan edificios, en vez de darle al pueblo de Dios. Así que si tú prefieres darle a tu iglesia antes que al pobre, no entrarás en la congregación del Señor, porque no cumples con la justicia de Dios. Y te voy a mostrar el último versículo, Apocalipsis 19. El hermano Fausto predica contra el diezmo. ¡No! No te conformes con el diezmo. El diezmo es apenas el inicio. Esto es necesario juntamente con lo otro. Pero lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, no el diezmo. Si tienes que escoger entre una y la otra, deja el diezmo entonces y haz la justicia. Y no lo presupuestes a un 10%. Da cada vez que puedas. Da todo su sustento, como Zaqueo. Lee la historia de Zaqueo. Zaqueo se pone de pie frente a frente a Jesús y él dice: yo a partir de ahora daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces más. Y Jesús dice: ciertamente la salvación ha venido a esta casa. Y Zaqueo era un hombre de dinero, y él entendió que tenía que ser justo. Como decía Juan el Bautista: el que tiene 2 capas, dele una al que no tiene. El que tiene 2 carros, dele uno al que no tiene. O sea, por Dios, la justicia es el camino del Señor. El camino estrecho que nadie encuentra. El camino amplio que todo el mundo recorre es el de ser bendecido, prosperado y en victoria. Dice Apocalipsis 19: gocémonos, versículo 7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las obras justas de los santos. Versículo 8. Así que, ¿debemos dar el diezmo? Sí, da el diezmo. Pero eso es apenas el principio. Debes de dar más que el diezmo. Dale al pobre. Y si tienes que escoger entre si dar o no el diezmo para darle al pobre, mejor dale al pobre. Yo sé por qué te lo digo. Tienes que ser justo. Deja de ser avaro. Deja de vivir para ti. Vive sirviendo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Y si vas a dar tu diezmo, que se lo des a un hombre que de verdad se lo da a los pobres, que de verdad alimenta al pobre y al menesteroso. Y si tú prometes dar diezmo y no lo das, ay de ti. Eclesiastés 5, léelo. No hagas que Dios destruya la obra de tus manos. Honra a Dios con sacrificio, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es hacer la justicia, amar la misericordia, tener fe y cumplir el mandamiento de Dios. Es sencillo. Gracias. Y que sea bendecido en el nombre de Jesús.